En este vídeo se van a tratar la recepción, jerarquía y ejecución de las normas internacionales en el derecho español. Por tanto, 3 apartados: la recepción, la jerarquía y la ejecución. El primero de ellos, la recepción de las normas internacionales en el derecho español. La recepción de las normas internacionales en el derecho español va a depender del tipo de normas que se vayan a recibir. Si son normas consuetudinarias, convencionales, actos normativos de las organizaciones internacionales, actos adoptados por las instituciones de la UE, etc. En cuanto a las primeras, normas consuetudinarias, se van a recibir en el derecho español de forma automática. Las normas consuetudinarias internacionales, desde su formación, pasan a formar parte del derecho español y son aplicables por los tribunales. La integración de las normas consuetudinarias internacionales en el derecho español se va a llevar a cabo de forma automática, sin necesidad de ningún tipo de acto expreso de recepción por parte de los órganos del Estado español. Tiene un límite, que es el consentimiento del Estado español. Si la recepción se lleva a cabo a través de las normas convencionales, hay mayor importancia. ¿Por qué? Porque el Estado se obliga más frecuentemente en virtud de un tratado internacional y además las normas contenidas en los tratados pueden establecer derechos y deberes respecto de los particulares. Hay que decir que la Constitución contiene la fórmula menos restrictiva de la publicación oficial y se refiere a su integración en el ordenamiento interno. Y en cambio el Código Civil alude más concretamente a su publicación en el BOE y es una aplicación directa. Por tanto, las normas convencionales se van a adoptar en función de la publicación. Es una condición simple de tracto único para la aplicación directa de las normas contenidas en los tratados internacionales, por haber pasado a formar parte del derecho español. Nuestro sistema rechaza la necesidad de transformar las normas internacionales en normas internas como condición para su aplicación, y simplemente con la publicación se estiman cumplidas todas las formalidades. Vamos a destacar en primer lugar un acto material y que se verifica en el orden interno. En segundo lugar, se exige la aplicación del texto íntegro del tratado y además una aplicación continuada en el BOE de cualquier acto posterior que pueda influir en la aplicación de un tratado internacional. En tercer lugar, en cuanto al momento y a la forma de ejecutarse la publicación, hay una coincidencia de momentos entre la entrada en vigor del tratado internacional y la publicación interna del texto íntegro del mismo. En cuanto a los aspectos formales para la publicación, hay que decir que comprende el instrumento formal por el que se manifiesta el consentimiento de España en obligarse y deberá publicarse asimismo el texto de dicha ley de autorización. Otro tipo de recepción que puede ocurrir es cuando se trata de actos normativos de las organizaciones internacionales. Es una cuestión desconocida y debido a esta laguna las soluciones se han ido adoptando en la práctica caso por caso. Y en cuanto a los actos adoptados por las instituciones en la Unión Europea, hay que destacar que las decisiones que no indiquen destinatarios se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y se notificará a sus destinatarios. La publicación de tales actos en los diarios oficiales de los Estados miembros sería una violación de las prescripciones de los tratados, por lo que no cabe ninguna medida que implique recepción en el derecho nacional. Se cumple el requisito constitucional de la publicación oficial en España cuando se ha producido ya la publicación de dichos actos en el Diario Oficial de la Unión Europea y no se necesita una publicación en el BOE. No es de exigencia general la publicación en el BOE. El siguiente apartado trata sobre la jerarquía de las normas internacionales en el derecho español. El artículo 96.1 de la Constitución alude a que las relaciones entre los tratados y las normas consuetudinarias internacionales y otras normas internas que puedan resultar contrarias tienen una determinada jerarquía. El artículo 9.3 de la Constitución garantiza el principio de jerarquía normativa y parece ofrecer a nuestro sistema un cauce abierto a la técnica de relación por vía de jerarquía. En cuanto a las normas consuetudinarias internacionales y los tratados, ¿cuál prima? Pues lo cierto es que la Constitución española equipara las normas consuetudinarias y las normas convencionales en cuanto a eficacia y fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico. No se regula expresamente en la Constitución, pero sin embargo la equiparación se da en el inciso final del artículo 96.1 y entonces se dice que se presume, lo que acabamos de decir, que la Constitución equipara las normas consuetudinarias y las normas convencionales en cuanto a su eficacia y fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico español.
La jurisprudencia acepta esta equiparación, pero sin embargo dice que la norma constitucional internacional presenta complejos problemas en orden a la determinación de su existencia, contenido y oponibilidad por parte de un juez o de una autoridad españoles. ¿Qué ocurre cuando estamos ante tratados y normas de la Constitución? Pues se dice que prevalecen los tratados sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno, salvo las normas de rango internacional. ¿Qué ocurre cuando se trata de tratados y de ley? Pues que rige el principio de supralegalidad de los tratados en el sistema constitucional español. Por lo tanto, van a prevalecer los tratados sobre la ley. Hay que hacer algunas hipótesis, y es que las relaciones entre la ley anterior y un tratado posterior, pues lo que hay que hacer es que, pudiendo el tratado posterior modificar o derogar alguna ley anterior, pues es lo que va a ocurrir. Que se trata de un supuesto no contemplado expresamente en el artículo 96.1. Y entonces, pues el tratado posterior va a modificar o derogar alguna ley posterior. Si se da una relación entre las disposiciones reglamentarias anteriores y un tratado posterior, pues modificarán o derogarán las reglamentarias anteriores. Y si se da una relación entre un tratado anterior y una ley posterior, pues los tratados se sitúan en un plano de superioridad. En cuanto a los tratados y al derecho de la Unión Europea, prima también, rige el principio de primacía. El ordenamiento comunitario confiere a éste la posibilidad y el deber, por su propia autoridad, de inaplicar en caso de conflicto las normas internas contrarias a la norma comunitaria. Y en cuanto a los actos normativos de las organizaciones internacionales intergubernamentales, no hay una respuesta expresa y tienen el mismo rango que el tratado que atribuye a la organización de que se tratare la competencia para adoptarlos. El tercer apartado del vídeo trata sobre la ejecución de las normas internacionales dentro del derecho español. Tenemos en primer lugar el artículo 97, que se dice que corresponde ordinariamente al órgano gubernamental la ejecución administrativa y reglamentaria de los tratados internacionales. Por tanto, la ejecución de los tratados internacionales corresponde al órgano gubernamental. En el artículo 93 se dice que, en cuanto al derecho de la Unión Europea, corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno la garantía del cumplimiento de estos tratados y las resoluciones emanadas de los órganos internacionales o suprainternacionales titulares de la cesión. En cuanto a las normas convencionales, el Pleno se necesita del Pleno, y en cuanto a la ejecución reglamentaria, pues se necesita de la Comisión Permanente. ¿Qué es lo que ocurre con la competencia de las comunidades autónomas en la ejecución de tratados internacionales y de actos de organizaciones internacionales? Pues que la comunidad autónoma tiene competencia material. ¿Esto qué quiere decir? Que si una o varias que las comunidades autónomas tienen una serie de competencias y las pueden ejecutar. Pero ¿qué pasa si la comunidad autónoma no ejecuta o desarrolla las normas internacionales sobre las que tiene competencia? Pues que se va a producir un incumplimiento de las mismas y del que será responsable el Estado español en el plano internacional. Para que esto no ocurra y para que las comunidades autónomas ejerzan esa competencia y así el Estado no tenga que responder el Estado español no tenga que responder internacionalmente porque las comunidades autónomas no han querido ejercer esa competencia, pues hay una serie de remedios constitucionales para que esto no ocurra. Y el Gobierno, por tanto, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Y hasta aquí llegaría este vídeo.